Hola, hoy vamos con la segunda parte de la enfermedad es el remedio o el remedio es la enfermedad. Había salido un poco largo el primer video y bueno, lo que hice fue dividir el video en dos partes, pero la nota o el microensayo del blog sí lo mantuve igual. Veníamos hablando a través de la pregunta de por qué en las organizaciones sociales, cuando los proyectos no tienen los resultados sociales que merecen, o mejor dicho, cuando hay fracaso social, ¿por qué eso no se traduce en un fracaso institucional? Es decir, ¿cómo es posible que un proyecto, digamos, simplemente no dé los resultados y aún así se entreguen productos, se entreguen informes financieros, se ejecute los recursos, etcétera, etcétera? Y veíamos con James Ferguson en La máquina antipolítica, pues que esto es una fórmula un poco ya pensada, ya trabajada en toda la lógica y la maquinaria del desarrollo. Resultaría aquí muy fácil hacer simplemente una denuncia, pasar de la reflexión a la protesta contra los financiadores, las agencias de desarrollo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no va por ahí porque es mucho más complejo de lo que creemos y creo que por ahí tampoco esté la solución. En mi experiencia, en mis conversaciones con muchas de estas personas que trabajan ahí, me doy cuenta que ellos suelen también conocer las limitaciones que tiene ese sistema y honestamente realizan muchos esfuerzos ingentes por cambiar las cosas desde ahí. Claro, las organizaciones sociales sí que conocemos también esas limitaciones, esas contradicciones, y aún así seguimos participando en este ciclo de convocatorias que nos implica adoptar un lenguaje, cambiar nuestra propia manera de comprendernos a nosotros mismos. Finalmente, los consultores necesitan formular y evaluar proyectos. Las instituciones públicas y muchas privadas también necesitan ejecutar los presupuestos, sí o sí, eso es algo que si en un proyecto, por ejemplo, sobra presupuesto, eso es casi más difícil, más complejo de presentar que si faltaran, digamos, recursos para completar. Los financiadores deben demostrar resultados, indicadores, etcétera. Y yo creo que las comunidades poco a poco se resisten fluidamente y al mismo tiempo aprenden a formular sus necesidades en términos de ese lenguaje que permite acceder a esos programas. Es decir, cada actor tiene sus razones para continuar, para trabajar, para entrar en este juego. Y la suma de estas pequeñas razones, racionalidades también es lo que conforma esta gran maquinaria, cuyos efectos realmente no estamos percibiendo, mucho menos quizás controlando por completo. Y ese es uno de los aportes más interesantes del libro de Fergus, ¿no? No es que se trate de un grupo de personas conspirando para que estas cosas sean de esta manera o haya planeado a tal nivel de detalle para que tengamos este tipo de mecánica o de maquinaria. Realmente tenemos personas comprometidas con la transformación social, que en últimas están terminando o estamos terminando de expandir unas burocracias que en lugar de estar orientadas a la transformación social, reproducen las mismas condiciones que hacen que tengamos situaciones sociales que merecen la pena cambiar. En últimas, este problema de que los resultados no se están correspondiendo con las intenciones en otro proyecto en el que he estado, le decía a una entidad estatal que el objeto del contrato era una cosa y que el diseño metodológico, como lo habían pensado para cumplirlo, era otra, y que ese diseño no iba en contra del mismo objeto del contrato y que por lo tanto necesitábamos cambiar el diseño. Y fue imposible, no difícil, imposible cambiar un diseño preestablecido desde más o menos un escritorio. Y eso explica un poco por qué un libro publicado en 1994, con una investigación hecha, pues por supuesto, desde 10 años antes más o menos, es decir, cuando nací en el 84, se siente tan actual. Esos más de 30, 40 años que han pasado nos dicen que nos acostumbramos o que no hemos sido capaces de ver de fondo lo que ha pasado. ¿Qué pasa si cambiamos un poco las palabras y ya no le llamamos desarrollo?
o le ponemos desarrollo en genitivo, desarrollo de la persona, desarrollo del campo, desarrollo sostenible, etcétera, etcétera. Objetivos de desarrollo, innovación y resiliencia del desarrollo, etcétera, etcétera. O si empezamos a cambiar esto y encontramos la misma lógica con otros términos, como lo voy a demostrar un poco más adelante en otro ensayo con la palabra cambio climático. Yo creo que aquí tenemos que hacernos una pregunta adicional. Y me parece que es justamente la de toda la burocracia que hay alrededor del cambio climático, que como les digo, vamos a ver más adelante, y que estoy detectando que está ya reproduciendo todo el tipo de instituciones burocráticas, formas de intervención alrededor de cifras y conceptos que supuestamente son técnicos. El problema de nuestras organizaciones sociales que adoptan rápidamente el lenguaje del discurso del desarrollo es que estamos adoptando también una manera de concebir y de definir los problemas y casi que de orientar entonces las soluciones a sus problemas que han sido definidos de una manera muy homogénea, por decirlo así. Y estamos viendo que esto está impactando muchísimo a las organizaciones sociales. Nosotros no podemos abandonar el mundo de los proyectos y parece que eso es una realidad de apuño. A menos que consigamos volvernos una empresa o vender cosas, como decíamos en los primeros videos, para financiarnos, realmente estamos necesitando estar traduciendo de un mundo a otro de la comunidad a los financiadores en un lenguaje de proyectos, posibilidades de financiación, de inversión, con las posibilidades reales de hacer un cambio, una transformación social o un aporte a un proceso que ya está en marcha. Es decir, estamos dentro de esa máquina. Y la pregunta que se me viene a la cabeza es cómo vamos a hacer nosotros para no permitir que las categorías propias de los proyectos de desarrollo sustituyan no solo nuestro lenguaje, sino sustituyan nuestra mirada, sustituyan la manera como nosotros nos aproximamos a la realidad, sustituyan nuestras preguntas, todo nuestro aparato perceptivo, que en últimas, como dice Rancière, es ahí donde se cifra buena parte de la política. La política es esa división de lo sensible que nos hace ver, pensar ciertas cosas y otras. Desde el punto de vista práctico, cómo administrar, por ejemplo, un contrato para realizar un proyecto sin reducir esos procesos sociales meramente a productos. Muchos de nosotros lo hacemos haciendo acrobacias epistemológicas, acrobacias en los datos, en las finanzas, pero en últimas nos deja un desgaste tan grande que mientras nos preguntamos cómo hacemos para hacer organizaciones sociales capaces de ejecutar proyectos, pero que no se subsumen o no se convierten, no devienen en empresas ejecutoras de proyectos, que es diferente. Una capacidad vuelta identidad, vuelta carácter. He visto en muchas redes sociales ahora gurús que dicen aplica por fondos reembolsables, haz tu proyecto. No importa que no seas una ONG, no importa qué tal, puedes conseguir los recursos. ¿Qué haces si tú eres un emprendedor propio? Entonces hazlo para conseguir los recursos y estamos dejando ganar a estos gurús el espacio de que nuestra actividad social como organización civil organizada se reduzca simplemente a la búsqueda per se en sí misma de recursos, de fondos. Y estamos viendo esto de manera acelerada. Creo que nosotros, organizaciones de la sociedad civil, tenemos que tener, antes de aceptar un contrato y asegurar la mayor posibilidad de agencia en esto, ser capaces y tener la voluntad y la capacidad, la habilidad de la incidencia en la forma como se concibe el proyecto. No solo decir, listo, llegamos y ejecutamos esto, sino concebir y valorizar, cuantificar incluso en salarios, en tiempo, todo el proceso de diseño y ajuste de un proyecto, que no sea simplemente esperar a que una entidad financiera diseñe y nosotros ejecutemos, sino hacer parte desde el inicio del diseño o del codiseño de esto.
Y también, lo más importante, tenemos que guardar la capacidad de definir problemas propios. No solo de esperar qué problema es definido por una agencia y luego adaptarnos a ese problema, sino tener nuestra agenda propia de problemas, de necesidades identificadas, de cosas que nosotros también queremos así. De tal suerte que también las organizaciones sociales nos acerquemos a los financiadores con nuestras propias preguntas, nuestras propias maneras de hacer esto. Bueno, yo los invito a que hagamos una reflexión entre nosotros para detectar cuánto nos ha cambiado a las organizaciones sociales este lenguaje, esta manera de concebir la realidad de los problemas y las soluciones. Gracias por escucharme, por estar acá. Estoy dejando esto como una memoria, a lo mejor ni yo mismo la escucho, pero les deseo un excelente resto de semana y espero que a medida que aprendemos de esto, ustedes se aprendan a tomarse la sopa, no como yo, porque he tratado de ocultar aquí este manchón en mi pijama con la que hago estas bitácoras. Un abrazo.